Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Querido Gustavo, bienvenido al podcast de la Clínica Foglianini. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Es el placer y el honor es mío estar aquí delante de usted, poder conversar sobre asuntos que no se han conversado, ¿no? Bueno, más que cualquier otro tema, creo que una conversación de dos personas que se conocen hace mucho tiempo. ¿En qué año entraste a la clínica, te acordás? En 2007 comencé a trabajar. Contanos un poquito para las personas que no te conocen. ¿Quién es Gustavo primero en lo personal? Bueno, yo soy un hombre de familia, un hombre que ama mucho su familia, hombre trabajador, responsable. Creo yo que esas cosas son las que me alientan a continuar, ¿no? Estudié en la universidad, sigo estudiando. ¿Qué estudiaste? Psicología, ¿no? Entonces... ¿Y qué estás estudiando ahora? No, estoy a punto de acabar la carrera, puesto que yo comencé muy temprano en la clínica, a mis 24 años, ¿no? Y el 2007 entré como camillero, ¿no? Como personal de apoyo. Estuve en recepción también de emergencia muchos años, trabajé de noche. Y Gustavo es una persona servil, ¿no? Que le gusta servir, que le gusta trascender en la familia más que todo. Y eso es el fundamento más que todo, ¿no? Y en lo profesional, nos estabas comentando, en la clínica has pasado por ¿cuáles lugares? Estuve como camillero en inicio, como personal de apoyo. ¿Qué hace un camillero para las personas que están escuchando? El personal de apoyo es aquel que está ahí para servir y apoyar junto con enfermería al paciente, ¿no? En lo que se requiere, ¿no? Para los temas más físicos con el paciente. En el tema físico, sí, apoya, incluso me ha tocado ahora en el servicio de que apoya para acompañarlo al paciente, guiarlo, darle el servicio que él necesita en cuanto a una información, a una movilización también, ¿no? El personal de apoyo está en ese momento también duro, ¿no? Porque cuando entrábamos a la terapia podíamos ver pacientes que necesitaban movilización y estábamos ahí para colaborar, ¿no? O sea, es un primer como llamado hacia ver cosas que quizás uno no ve en la vida cotidiana. Desde luego que sí, porque al momento que yo ingreso a la clínica es impactante ver personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Necesitan de nuestra colaboración, de ese aliento, digamos, de movilización, incluso de una charla por ahí que a veces se la da mientras nosotros empujábamos la silla de ruedas con el paciente, amena, una charla casual durante el traslado que se hace a otro servicio, ¿no? Y el personal de apoyo tiene también ese carisma, ¿no? De poder hacer notar que el servicio es grato para nosotros, el servir es bueno, el servir para nosotros era lo mejor que podíamos, en el mejor lugar que podíamos estar, ¿no? Sirviendo, digo, ingeniero, ¿no? Sirviendo. Entonces estuviste en el lado de, que creo que es como que el mejor lugar para empezar a entender el espíritu del servicio, que sería las personas que están en el área de apoyo, que se le dice camilleros, ¿no? Por el tema de la camilla. Y después pasaste a qué otras áreas. En el área, ingeniero, en el área del personal de apoyo nosotros pasamos capacitaciones fantásticas, ¿no? Es decir, pasamos el BLS, el PHTLS, y son instrumentos que nos ayudan a nosotros y capacitaciones que nosotros nos ayudan en poder servir en momentos difíciles, en momentos complicados, ¿no? Y el personal de apoyo está capacitado para eso y me hacía sentir bien, ¿no? El hecho de que tenga yo la capacidad de poder servir en una situación complicada. Posterior al servicio del personal de apoyo, entré a recepción en la noche. Ahí comencé como recepcionista, estuve por un año haciendo turno-noche. Y es ahí donde también pudimos experimentar un montón de situaciones en la noche, porque la noche por lo general son las emergencias. Entonces hemos estado en situaciones inimaginables, ¿no? De personas, de pacientes que solicitan nuestro servicio, ¿no? Claro, uno no puede a veces empezar a entender lo que eso significa, ¿no? Pero principalmente, como decís vos, digamos, son ligados a temas de accidentes, ¿no?
de todo tipo. De emergencias, de Emergencias, de verdad. Luego de estar en el área de recepción, pasé a hacerme cargo por un tiempo de 3 años más o menos del área de recepción, el lugar donde yo había crecido, de hecho, toda mi experiencia laboral es en la clínica. Yo nací laboralmente aquí, me formé laboralmente aquí, adopté cosas de ustedes, de mis gerentes, de mi jefe, que las conservo hoy las valoro más que antes. Y al hacerme cargo del equipo de recepción y de informaciones y también del personal de apoyo por unos 3 años, traté de transmitir eso, ¿no? De transmitir esa vocación de servicio, esa verdadera intención del servicio que nos caracteriza, ¿no? hablas bastante del tema, ¿no?, del servicio. Si vamos yendo hacia más el presente en la clínica. Claro, el servir a nivel, digamos, de una clínica básicamente es todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo estás teniendo a los clientes y a los pacientes que requieren de los diferentes servicios, ¿no? A veces uno piensa que, por ejemplo, si yo estoy en el área de admisiones, donde ayudo a los pacientes que ingresan, a veces uno piensa que el único rol que yo tengo es... Pero en realidad, si uno está en la clínica, continuamente uno va viendo diferentes situaciones, ¿no? ¿Vos qué pensás que diferencia a las personas que le ponen ese amor en la atención de las personas que simplemente lo hacen como una función? ¿Qué pensás que diferencia? Hay una diferencia abismal, sobre todo en el impacto en el cliente, ¿no? Porque el cliente identifica fácilmente la persona que está atendiendo bien solo por atender. Y también el cliente ve a la persona que lo hace con una verdadera intención de servir, que la intención es genuina cuando se dirige a él. No necesariamente podamos tener una sonrisa, pero esa intención es lecturable a lejos para el cliente, ¿no? Y todo cambia, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos, como ustedes decían, en admisiones, podemos decir que tal vez firmar papeles y ya. No, hay que ponerle un matiz, digo yo, porque cuando nosotros entendemos la vocación del servicio, genuinamente hablando, podemos darle un direccionamiento, un breve resumen de cómo va a ser la ruta que va a tener el paciente y explicarle el tema de las visitas. O sea, podemos hacerlo diferente cuando es verdadero, cuando la intención de servir es verdadera. Eso que decís vos, o sea, el paciente está buscando, es curioso, ¿no? O sea, el paciente o la familia o el cliente, en general, para que las personas entiendan, se usa mucho el léxico de cliente cuando una persona que está sana, y más paciente hacia una persona que está más enferma. Como dice, mientras más caminando está, es más cliente, mientras más echado está, es más paciente. El cliente, el paciente, la familia, están buscando signos, ¿no? Todo el tiempo para ver, digamos, si somos buenos o no. Y entre esos signos, uno de los principales que buscan también es si me atienden bien. Y si me atienden bien es básicamente si de verdad les importa o todo es un show, ¿no? Es curioso porque al final, digamos, en un tema médico que uno diría científico, ¿no? De atención, estamos buscando lo humano, ¿no? Las relaciones, el cuidado, el amor, el cariño. Y eso es algo que la verdad que si uno se pone a pensar en el tema administrativo, digamos, vos que estás estudiando psicología, es muy, muy importante. ¿Cómo podría, a nivel administrativo, cómo podría hacer para que las personas en la organización en la que vos trabajás amen a sus clientes, ¿no? Amen a los pacientes, ¿no? No sé si vos ya les has encontrado esa solución en alguno de los libros de psicología. Sí. Cuando hablábamos del anterior paradigma sobre gerenciar una empresa, estábamos viendo que el estímulo era el jefe y la respuesta tenía que ser el colaborador, con una respuesta deseada. El comportamiento que nosotros queremos lo tenía que imponer el jefe, ¿no? Y todavía hay gente que espera eso, ¿no? La imposición del jefe. Y cuando comenzamos a ver... Pero antes que sigas hacia el próximo paso, o sea, en esa que sería la forma tradicional, ¿no? Tradicional de las empresas en el mundo, para que no se enojen las empresas bolivianas, volvés, digamos, a un tema muy simple, básico en la psicología, que habla Skinner, ¿no? De básicamente el comportamiento, ¿no? Si yo quiero que vos hagas lo que yo quiero que vos hagas, te hago cierto estímulo y con ese estímulo vos vas a hacer lo que yo quiero. Correcto. Básicamente, digamos, lo puedes llamar condicionamiento, pero también lo puedes llamar manipulación. O sea, ¿cómo te manipulo para que vos hagas lo que yo quiero que hagas? Pero en ese descubrir, básicamente es imposible que las personas hagan las cosas con amor
porque alguien más lo obligue, ¿no? Correcto. ¿Cuántas veces nuestros padres nos quisieron enseñar algo y no nos dio la gana, ¿no? Y nos puede haber intentado imponerlo, ¿no? Nos puede quizás hasta golpeado, obligado a 1500 formas, pero mientras que si no lo vimos y no quisimos, puede ser que lo hagas para que ya el estímulo baje, ¿no? Pero en el fondo no te interesa. No hay cambio. Eso es lo normal en las organizaciones, ¿no? Entonces, ese estímulo tiene que estar permanente porque si no está, Sí. ya deja de hacerlo. Y nunca es, como dijo un principio, nunca el servicio va a ser genuino, no va a haber una intención verdadera del servicio de atención. Es algo forzado. No forzado. Ya sea que quizás como te obligaron a hacerlo, lo hiciste, ¿no? O no querías hacer y lo hiciste, o lo estás haciendo mal, o estás en contra, lo que fuera, pero hay algo que no es genuino y que el cliente lo ve. Y uno, lectura a legua, él sabe. Y yendo hacia teorías más modernas de psicología, ¿qué has encontrado ahí en la psicología, digamos, que te pueda apuntar hacia cómo lograr, ya sea la familia, ya sea la universidad, ya sea la ciudad, el lugar donde uno trabaja, cómo uno puede crear ambiente donde las personas traten con amor a sus clientes? Sí, pensar en el otro. Es decir, el otro puede ser vos. Y cuando yo he tratado de encontrar, porque no todos los días que vine a trabajar durante estos 16 años han sido fantásticos. No. Les soy honesto, porque todo colaborador creo yo que tiene situaciones complicadas dentro de la familia y en el tema laboral también. Y ahí tenés, si querés, un gran error de pensamiento, ¿no? Es que pensar Que todo está bien. no, que algo va a ser fácil. Y va a ser. No estamos en un mundo donde está hecho para que las cosas sean fáciles, ¿no? Y más bien cuando las épocas son muy buenas, a veces no salen resultados que uno no espera. Y hablando de las situaciones económicas hoy, es en las situaciones difíciles donde uno se forja, ¿no? Sí. Así que hay que darle la bienvenida a las situaciones difíciles. Definitivamente. Y eso ayuda porque al fin y al cabo el producto o el resultado o a la meta donde te lleva ese proceso a tener un buen fruto. Creo yo que yo pasé por niveles en la atención del servicio cuando disfruté del agradecimiento de nuestros pacientes. Cuando alguien se siente a gusto, es algo que incalculable cuando lo sentí. Sepa que cuando nosotros comenzamos en la clínica, nuestro sueldo, bueno, de hace 17 años era muy, muy bajo. Y uno siempre, como usted dice, está peleando con el tema del sueldo, pero ¿qué tiene que haber dentro de mi trabajo para que yo me sienta bien? Y encontré, es esa gasolina del cliente cuando te dice, te agradezco mucho por tu servicio, fue excelente, me hiciste sentir muy bien, y eso te impulsa a seguir pensando en eso, en seguir sirviendo, porque eso es el motivo, ¿no? del servicio. Si no pensamos en el otro, creo que no trascendemos, creo que no pensamos en el otro y no servimos. ¿Para qué estamos, digamos? Fíjate lo complejo que es, porque un primer tema que estamos hablando para que las personas de una organización amen a su cliente, digamos, como el título, ¿cómo hacer que las personas que trabajan en la organización amen a sus clientes? Y vos decías, un primer tema es que tengo que empezar a pensar en el otro. ¿Cómo hago yo que vos pensés en el otro? Digamos, te das cuenta que no es lineal, ¿no? Uh-huh. O sea, yo vengo, digamos, en la forma tradicional y hago, no sé, te hago cursos, quizás ves un video, te premio, si amas a los clientes, te castigo, ¿no? Si no amas a los clientes, te repito 1.000.000 de veces que tenés que pensar en el otro. Pero si vos no querés, no cambia nada, ¿no? Si yo no te puedo obligar a amar al prójimo. Sí, y va por niveles. El primer nivel era ese, ¿no? El nivel de la remuneración en cuanto a la gratitud del cliente, a la satisfacción. Y el segundo nivel es este nivel donde entendemos el principio de sembrar y cosechar. Donde entendemos de que en algún momento nosotros vamos a estar en una condición. Y cuando entendemos de que en algún momento nos va a tocar el día difícil, el día de la enfermedad, porque ¿quién no se ha enfermado? Los niños. Los niños también se enferman, pero los niños los adolescentes no entienden el tema de que hoy estoy en esta condición y veo quién me sirve. Y cuando me toca a mí, por eso el sembrar y cosechar, estoy en una posición privilegiada cuando sirvo. Porque cuando sirvo estoy dándole ese respeto
respiro, ese consuelo, esa motivación, esa liberación a esa persona que lo necesita. Y amar a nuestros clientes es amarnos a nosotros, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil es desde mi ejemplo, porque yo cuando pasó lo de la enfermedad que todos en la clínica lo saben, yo recibí un servicio, yo recibí una atención. La esperaba porque la clínica es fantástica, pero no todos dieron amor. Salgo de esta experiencia y mi mentalidad tiene que cambiar, porque ¿de qué va a servir? Entonces, si yo no entiendo que en algún momento yo puedo estar ahí, en ese lugar, en ese lecho de enfermedad, y no hay quien pueda socorrerme o quien pueda ayudarme con una palabra de ánimo, no sirvo para nada. Por eso es privilegiado nuestro lugar, porque nosotros podemos darle a esa persona una palabra de aliento, una palabra. Tenemos tantos recursos en la clínica para poder responder a muchas inquietudes, no solo físicas, sino también una conversación amena, por lo menos, ¿no? Voy a tratar de ir entendiendo un poco los temas, porque ¿cómo lograr que tener hijos responsables, ¿no? Y ese libro es largo. En este caso, cómo tener en las organizaciones personas que aman a los clientes es largo también el libro, ¿no? Pero los temas básicos que vos decías, por ejemplo, un primer tema sería el entender lo que yo brindo a los demás es parte de lo que yo recibo también. Hoy en día, la relación más normal que existe en el tema humano es transaccional, ¿no? Te doy y espero algo. Lo que la gente no ve, y creo que es como un primer paso, lo que la gente no ve es que, como decías vos, sembrar para cosechar, pero no es algo físico, no es algo que uno ve, no es que yo doy un pan y voy a recibir 2 panes, ¿no? Darme cuenta de que la otra persona soy yo. Exactamente. ¿No? Usted lo dijo eso, ¿eh? Entonces, cuando yo ayudo a alguien, me estoy ayudando a mí mismo, pero no porque espero algo, sino porque en ese momento ya me está llegando. Así. Y no solo en este lugar, sino en el futuro también. Y no solamente para mí, sino también para mis hijos, para mis nietos, ¿no? Sobre todo. Porque no nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando creamos, cada acción que yo estoy haciendo que crea una mejor ciudad, voy a vivirla yo, ¿no? Aunque sea así pequeñito. Entonces, el día que yo, por ejemplo, salgo a la calle y no estoy tocando bocina, estoy ayudando a que el día de mañana tengamos una ciudad libre de bocinazos. Y si yo odio el tema de los bocinazos y todo el día estoy a bocinazo, estoy creando una ciudad de bocinazos, ¿no? El otro día me tocó ir hacia el campo y ahí me enteré que mi bocina no estaba funcionando porque no la uso nunca, ¿no? Porque me parece una falta, ¿no? De respeto hacia los demás, estar a bocinazo. Entonces, un primer tema a nivel de la empatía que vos estás hablando, digamos, es entender que cuando yo sirvo a los demás, el privilegiado soy yo. Y en ese momento ya estoy recibiendo. No es el futuro, es en ese momento. Por lo primero que le decía, la remuneración del cliente satisfecho, que en términos técnicos podría decirse eso, pero hay algo más. Es algo que va más allá, ¿no? Y eso que va más allá también, todos tenemos un talento, ¿no? Y cuando usamos nuestro talento, nos sentimos felices, ¿no? No me preguntes por qué jugar fútbol te hace feliz, pero si vos tenés ese talento, no te hace feliz. No es lógico, pero hay algo ahí. Entonces, cuando vos atendés al cliente y ese es tu talento, hay algo ahí. Cuando vos, y creo que va muy ligado a todas las personas en la clínica, especialmente a los que son prestadores de salud, esa necesidad de servir. Y esa necesidad de servir no es para los demás, es para uno. O sea, uno mismo se está sirviendo. O sea, por ejemplo, si yo soy un chef, que no sé si te ha tocado estar al lado de personas que aman cocinar, ¿no? Entonces, en la preparación está su felicidad, en que vos, ya si vos le decís que la comida está rica, es como su sueño, ¿no? Ahora, decirle que está media fea, a ver qué pasa, ¿no? Hay algo ahí de adentro de cada persona, que no hay una regla, no hay una fórmula, pero está dentro de las personas y que las personas pueden ir descubriendo. Servir, ¿no? Es algo que realmente aman. Ahora, habrá personas que quizás el servir el atender a las personas de forma directa quizás no les gusta y quizás ese no es el lugar para ellos, o quizás tienen que repensar y estudiar por qué, ir a la causa. Pero si yo, y no sé si alguna vez te ha tocado vivirlo, ¿no? En diferentes lugares, no sé, aquí en la clínica, otros lugares, ¿no? Si uno se está quejando, pucha, que hay tantos pacientes, si vos te estás quejando de que hay muchos pacientes, estás en una clínica, estás en un hospital, lo único que vas a ver van a ser pacientes. Entonces, si eso es lo que no... Si te quejas de eso, no es el lugar, no estás en el lugar adecuado. Y cada persona tiene, ¿no? un lugar donde, y creo que también ahí, yendo a qué hace que yo ame lo que estoy haciendo a nivel de trabajo, de ir buscando lo que a uno le gusta. Sí, ingeniero, pero es universal, creo yo. Usted me habló sobre varias áreas en la vida, en la área laboral, en la familia, en de los amigos.
Creo que esto de pensar en el otro y del sembrar y cosechar tiene que ser un principio para todos. Es decir, mínimamente vos te debes al otro. Alguien pagó el precio de lo que vos estás haciendo. Alguien donde vos estás sentado, alguien pagó esa silla donde vos estás sentado. Entonces, creo yo que no es exclusivo para aquellas personas que tienen dones, no. Creo que es el lenguaje que todos debemos manejar en el mundo, en en todos los estratos sociales, en todos los lugares donde te topas con el otro. Mucho más si alguien está enfermo. Es decir, pensar en el otro es mínimamente, si vos no podés pensar en vos mismo, cuando pensás en tu hijo, pensás diferente que cuando estás con un cliente adelante. O sea, ¿por qué? O sea, no es tu hijo, está bien, no tenés responsabilidades con ellos, pero el sufrimiento es el mismo. Entonces, debería ser un lenguaje común el hecho de servir al otro y de sembrar y cosechar, porque es el fundamento de amar, de servir. Pero lo que estamos intentando es cómo hacer que las empresas, las personas que trabajen en la organización, amen a sus clientes. Y quizás ahí, más que cómo hacer, es cómo crear un ambiente, una cultura, un equipo que tenga eso como objetivo, amar a sus clientes. Estamos hablando de la empatía, ¿no? De ver el dolor ajeno. Segundo, el sembrar y cosechar, que es entender que en el momento que yo estoy atendiendo a alguien, estoy recibiendo. Hoy, en el futuro, en el pasado ya alguien lo hizo por mí. Nadie solo, y creo que es algo muy humano que nos hemos olvidado, es que solo no somos nadie. Hoy día, por ejemplo, las juventudes que tienen un montón de beneficios que antes no existían es porque alguien se animó a ir haciendo cosas diferentes. No hay mucho trabajo por detrás. Y todo eso se va traduciendo a que las personas vayan cambiando su forma de pensar hacia darnos cuenta de que no soy yo. Sacarnos de la cabecita, ¿no? El yo, de la búsqueda del yo, o sea, la búsqueda de individual nos trae muchos problemas. Cuando empezamos a pensar en cómo ayudamos a los demás. Y recibir sobre todo, ¿no? O sea, es decir, si yo mi vida me gasto tratando de recibir y recibir y recibir, creo que voy a llegar cansado al final. Pero es mucho de más provecho dar. Entonces, volviendo al inicio, imagínate el cambio que significa, el cambio de la creencia, ¿no? De lo que significa a nivel organizativo. Voy a buscar un jefe que va a hacer que las personas hagan caso de lo que tenemos que hacer, versus vamos a crear un ambiente donde entendemos que cuando yo amo a los clientes, voy a ser más feliz. La verdadera felicidad, no la felicidad efímera, digamos, sino ese sentirme, digamos, profundamente feliz con lo que yo soy y con lo que yo hago diariamente. Es un cambio fuerte de forma de pensar, pero creo que en la clínica hoy en día muchas personas lo están entendiendo, ¿no? Cada vez hay más. Cada vez alguien más. Claro, porque como no es lineal, no es que vos de un día para otro mandás y obedecen, no. Claro, porque no es un memorándum, ¿no? Bueno, señores, a partir de hoy amamos a nuestros clientes. Aunque sea más fácil así, pero no lo hacen de corazón. No hay un cambio. Es más fácil, pero no funciona. No funciona. Y a lo que vos decías en el principio, el cliente está atento a si es real o no es real el amor. Definitivamente. ¿No? Es como ese, ¿no? Ese novio o esa novia que está atenta a ver si el amor es real o no. O me la está charlando, ¿no? Entonces, imagínense a nivel empresa lo que significa que todas las personas de la organización, o la mayoría, estén pensando cómo cuidar del cliente, cómo amar al cliente, qué significa amar al cliente. Y tenés diferentes industrias, ¿no? O sea, en la clínica es más simple lo que significa amar al cliente, ¿no? Amar al cliente significa tratarlo con amor, tomarse en serio lo que estamos haciendo, ¿no? Darle la mejor medicina posible, ¿no? Escucharlo bien. Escucharlo. Entonces, no es difícil. Una vez que vos ya estás amando de verdad, no es difícil saber qué es lo que significa amar. Si vos estás, digamos, si vos tenés un supermercado, bueno, ¿no? Dar productos de calidad, ¿no? A un precio que pueda funcionar. Digamos, si vos construir bien, ¿no? Como para vos, ¿no? Como para tu madre, para que tu madre viva ahí. Una vez que empezás a entender el amor real, que es lo que todos los clientes buscan, ¿no? Todos nosotros queremos que donde vayamos nos amen y nos miren no como una transacción que solamente, ¿no? Doy mis quintos y me devuelven algo, sino de que verdad les importa. Eso es lo que el cliente de hoy día ya básicamente exige, ¿no? Y claro, el costo por el que yo pagué y el producto que me dieron no es satisfactorio para él. Pero cuando hay esto del amor, no importa el monto, pero me sentí muy bien. El amor al cliente también puede subsanar el error.
nos equivocamos, somos humanos. Y si somos sinceros y genuinos cuando explicamos el error, también es menor y no hay NPS. Bueno, ahí cuando comenta Gustavo a nivel de las encuestas con los clientes, es algo que nosotros seguimos y buscamos que todo nuestro tablero esté en verde, ¿no? Cuando los comentarios de los clientes tienen algo negativo, están en rojo, y cuando son positivos están en verde. Entonces amamos ver los verdes, pero obviamente cuando hay un rojo, ese es el que miramos y vemos, ¿no? ¿Qué hicimos y cómo mejoramos? La perfección no existe, y siempre tienes que estar atento a cómo vas dándole al cliente cada vez algo que más necesita. Algo que hemos hablado en diferentes programas, ahora que ya tenemos claro no sé si ya todos nuestros amigos de diferentes empresas en el mundo ya entendieron cómo lograr que las personas, cómo es la mentalidad, ¿no? Cómo crear un ambiente que sea conducente a que las personas que trabajen ahí amen a los clientes. Una vez que ya tenemos eso claro, también del otro lado, como el caso donde cuando los pacientes están enfermos, son casos extremos. ¿Vos qué te ha tocado vivir a nivel de clientes? Te iba a preguntar, por ejemplo, cuando vos hablas con los clientes, de cada 10 clientes, ¿cuántos en una situación difícil, como es estar en la clínica, cuántos son amorosos? Pero también depende de con quién, ¿no? Uh-huh. Uno a veces también puede ser amoroso con una persona, con otra quizás no. Con tu forma de ser, que creo que es bastante, ¿no? Suave hacia los clientes. ¿Con vos cuántos? De cada 10, ¿cuántos son amorosos? En el cargo donde nos desempeñamos se juntan dos problemas: la salud y el dinero. De los 10, pocos van a sonreír cuando pedimos un depósito. Sin embargo, hay formas de hacerlo, ¿no? Si lo pasamos a números, podemos decir que de 10 personas van a estar, voy a recibir amor de un promedio de 7 personas, las que consigo yo. No es decir, de la manera en que uno junta esos dos problemas, en la salud y el dinero. Porque aparte de eso, también tengo que hacerle entender de que le vamos a servir con amor. Y creo que he tenido buenas respuestas de los pacientes con respecto a esos temas fundamentales. Cuando yo he podido interactuar con ellos y también he podido, no quiero decir convencer, pero sí persuadir su necesidad con la necesidad de la clínica. Es decir, entendemos perfectamente que debemos amarlo, pero también somos responsables de cumplir con lo que se nos ha pedido. Entonces, al persuadir al cliente, creo yo que la respuesta es favorable. De la forma en que lo hacemos, es decir, el cliente se va convencido de que lo que va a pagar va a ser, o sea, el precio del servicio que nosotros estamos brindando va a ser satisfactorio al final, porque lo convencí en el inicio. Que haya cosas en el proceso, ya tengo que hacer cruces con los dedos, pero convencerlo desde el inicio creo yo que es fundamental, ¿no? Y he tenido respuestas favorables en casi todo. ¿Cómo se persuade? Como primer paso, lo que yo hago es escucharlos bien. Escucha efectiva, para mí, es el puntapié inicial a una conversación. Si yo escucho más mi voz que la voz de él, estoy perdiendo, porque voy a dirigirlo de lleno a lo que yo quiero, y eso va a impactar en el cliente de una manera negativa. Porque, obviamente, si en mi mente está, necesito pedir depósito, y voy atropellando con ese pensamiento, el cliente va a tener resistencia. Pero si primero lo escucho y entiendo lo que él quiere, y hago así como un preámbulo y converso, y le doy no la razón, pero sí le doy el pie a que él pueda sentirse cómodo mientras me lo explica, ahí puedo utilizar lo que él me dio para yo hacer lo que me piden. O sea, me pide la empresa, es decir, conseguir lo que busco, pero utilizando lo que ellos hablan. Y ahí, digamos, lo que uno intenta a nivel de la clínica es darle ese servicio extraordinario en todo lo que nosotros hacemos, y también que las personas tengan claras las expectativas, ¿no? Y lo económico es una de las expectativas que uno tiene que tener claro desde el principio. Entonces, mientras más claro uno es, más transparente, menos problemas va a tener el cliente y uno. O sea que lo que vos estás diciendo, yo escucho para buscar en base a eso puntos comunes. Forma. ¿No? ¿Te ha tocado a vos
ser cliente. Y para las personas que no lo conocen, a Gustavo le tocó, ¿no?, bailar con situaciones muy difíciles, ¿no? Y inclusive en algún momento se pensaba, ¿no?, que tenías altas probabilidades de fallecer. Y te tocó, como decimos, comer tu propia comida, que fue, ¿no?, comer de tus propios servicios, ¿no?, en la clínica. No te voy a preguntar si los servicios de la clínica fue bueno porque las personas que lo vean no sé si lo van a creer, digamos, ¿no? Pero obviamente creo que habla muy bien de tu elección de quedarte en la clínica. Y ahí vos decías que hubieron personas de las cuales recibiste amor y de otras no. No sé si lo entendí bien eso. O sea, del amor que estamos hablando, es decir, del amor. Cumplen con lo que hacen, pero no son extraordinarios, ¿no? Entonces te tocó verlo. Por supuesto. Cuando uno es paciente, ve las cosas de forma diferente, ¿no? Y creo que es bueno ser paciente de vez en cuando, ¿no?, para probar sus propios servicios, ¿no? Y para tener esa empatía que algunas personas nacen con eso y algunas personas tenemos que vivir, ¿no?, ciertas circunstancias para tenerlas, ¿no? ¿Viste las cosas diferentes desde el punto de vista del servicio que uno recibe? Sí las vi. Por supuesto que las vi. Y me gustaría que también las personas que me sirvieron puedan entender esta posición que les voy a comentar. Sí, perdón. Algo que nosotros a nivel de la clínica es muy importante es tener la posibilidad de hablar las cosas con transparencia y sin miedo. Y el otro día escuchaba una cosa, nos ofendemos tanto de todo, ¿no? De cualquier cosa nos ofende, ¿no? Cuando en realidad cuando hablamos con transparencia no hay nada más edificante que decirnos las cosas, ¿no? Con amor y con cariño como lo estás haciendo ahora, pero sí tenemos que entender, si no permitimos eso no crecemos, ¿no? Y si alguna vez escuchaba de unos empresarios japoneses que decían, ese comentario está en mi grupo de ideas de las cuales como que todavía no estoy totalmente convencido, pero por lo menos te ayuda a entender una posición. Decía, a nivel de empresa, que no vamos a juntar a hablar de lo bueno. Claro, hablemos de los problemas que tenemos, ¿no? Hablemos de los desafíos. Y creo que ahí es donde va la mayor parte de la energía, ¿no? Porque si todo el tiempo te estás aplaudiendo, no te vas a quedar. O sea, imagínate, a veces hablamos de las metáforas deportivas, ¿no? Pero supongamos que sos la selección campeona. Saliste campeón y todo el año vas a estar, güey, ¿te acordás, no?, cuando hiciste ese gol y todo, o vas a estar enfocado en el futuro. Entonces, si no seguís con esa hambre de ser extraordinario, te vas a quedar. Hay que hablar de las cosas que uno tiene que hablar sin pena, así que dale, Gustavo. Sí. Y si alguien se ofende, perdón, me volé. Yo conozco a muchas personas de la clínica, obviamente, y conozco también el fruto que dan, es decir, el servicio. Lo cual, cuando yo estuve hospitalizado, obviamente el vínculo y la afinidad hicieron que conservemos una buena relación. Pero en esas personas que yo conozco que por ahí tuvieron alguna dificultad con un cliente, que yo supe, que yo me enteré, que cómo es ella, las características de personalidad que tienen con respecto al servicio también. O sea, yo conozco personas que me atendieron bien, pero que no son excelentes con el cliente, no son extraordinarios. Pero hubo un vínculo que nos hace diferentes, es decir, los 16 años viviendo, o sea, conviviendo con la familia del trabajo, hace que nosotros creemos estos vínculos. Entonces yo digo, si un cliente nuevo, ¿por qué no podemos vincularnos con ese cliente? De la manera que nosotros podemos crear, digamos, esa afinidad donde cuando nos toque servirlo, seamos excelentes, o sea, tengamos esa misma afinidad al momento del servicio. Es que pasé por tanto servicio, la verdad que, y pasé por tanta gente porque no sé si sentían compasión al fin y al cabo, ¿no? Pero tal vez la persona que está con un diagnóstico tan severo como el que me dieron, tal vez cualquier persona se conmueve, pero no se conmueve con una persona que viene resfriada, o sea, y no debería ser así, porque el sufrimiento de cada uno es un sufrimiento al fin. Entonces, así como cuando ven a una persona con un diagnóstico terrible, una persona que viene a una colonoscopía o una endoscopía, también está asustada, también está temerosa, también tiene problemas existenciales, de valor, de moral, es que el tema emocional es muy impactante en cualquier diagnóstico. Cuando dicen leucemia es catastrófico para el que lo escucha, pero para el cliente cuando le dicen leucemia o cuando le dicen vesícula y tiene que operarse, es el mismo sentimiento, es decir, me voy a morir, o sea, o puede ser que salga, hay buenos porcentajes, es decir, el sentimiento, el temor es similar, o sea, y a veces
el hecho de que sea más catastrófico hace que la gente pueda conmoverse un poco más. Pero ¿qué tal si buscamos la otra cara de la persona? No su enfermedad, sino lo que ella necesita por detrás. Es decir, ese sentimiento, porque hay personas y personas que no tienen nada, pero están aterrorizadas porque les pueda venir algo, pero no tienen nada. Entonces, ¿y por qué no atenderlas de la misma manera, digamos? Hay una particularidad en los enfermos de HI, le dicen. Y a mí me saca un poco eso de contexto, porque el sufrimiento puede ser peor. O sea, el sufrimiento emocional es más crítico. ¿Y por qué la clínica no puede atender eso, digamos, no? Para las personas que están viendo, ¿qué significa HI? HI es esa persona que tiene una crisis nerviosa por una situación que vivió. Que todos los parámetros médicos tal vez estén normales, pero sí por ahí esté respirando diferente. Pero el motivo de la consulta puede ser una riña con la familia o una cosa. Pero el padecimiento es el mismo. O sea, tengo una crisis nerviosa porque tengo esa angustia por detrás, ¿no? Algo que sucede es que en los hospitales y en las clínicas puede haber una tendencia a, como decís vos, a categorizar los temas médicos, ¿no? Pero el sufrimiento de las personas no es categorizable. Y como decís vos, puede ser que esa ansiedad que está sufriendo la persona puede ser más grande que quizás alguien que le da un diagnóstico más difícil de enfermedad, pero que estaba emocionalmente más preparado. Nos olvidamos de esa parte y hay una tendencia muy fuerte de que la parte que los profesionales de salud están mirando lo médico. Por ejemplo, si vos le preguntás, que lo hemos hecho varias veces, a nivel, nosotros que ahora bueno, hace años, revisamos diariamente las encuestas, vemos que los clientes, cuando se van agradecidos, básicamente es por la buena atención, por la calidad humana, por el amor que me brindaron. Eso es como que lo principal. Y cuando se van descontentos es principalmente por lo opuesto a eso. Pero cuando vos le preguntás a un profesional médico por qué se fue contento el cliente, piensan, los profesionales, ¿no? O pensaban en la clínica, porque está la data ahí diaria de que era no, porque les solucionamos la parte médica. Lo diagnosticamos bien, claro, la recetamos bien y lo curamos. Pero el ser humano no es eso, pues somos muy humanos y como decís vos, estamos buscando siempre las señales si la atención es con amor o no. Entonces, inclusive, puedes perdonar ciertas cosas si hay amor y te puedes ir descontento, aunque te hubieran solucionado tu tema médico, si sentiste que no hubo cierto amor en ciertos detalles, ¿no? Inclusive como un detalle como la comida, ¿no? Entonces, es muy cierto eso que vos hablás. Y la compasión en el área de salud, por eso yo creo que algo que es interesante es que uno a veces piensa que la empatía, la compasión, el amor no se desarrollan, pero sí se desarrollan. Inclusive, digamos, en el momento que vos te toca vivir algo, lo estás desarrollando, empezás a verla, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, ese dolor psicológico del que estás hablando, si te pasa algo, lo empezás a ver, ¿no? Entonces, sí se puede desarrollar y es cuestión de que diariamente reflexionemos sobre el tema y no nos volvamos insensibles, ¿no? Insensibles a esa situación de las otras personas. Uh-huh. Y yo creo que en el momento que uno se vuelve insensible es un momento para reflexionar y ver qué anda pasando, porque es una señal de que hay algo que no está bien. En la clínica, lo que es interior es la responsabilidad y lo que es exterior es mi compromiso a estar pensando en los demás y no en mí, no solamente en mí. Y en realidad cuando me empiezo a dar cuenta de que cuando pienso en los demás estoy pensando en mí, es como que ahí es tu verdadero crecimiento. Pero dale, te estabas contando sobre tu experiencia de lo que fue, de lo que viste, ¿no? Sí. Cuando tú tuviste, entonces comentabas de que ese mismo vínculo que tenían con vos es el que tenemos que desarrollar, y volvés a la palabra mágica que es el desarrollo, de estar todo el tiempo pensando en que las personas que está ahí es un amigo, es un familiar, es alguien cercano, ¿no? Y yo la tengo. O soy yo mismo. Entonces, con ese desarrollo puedo agarrar y empezar a darle a los clientes eso que requieren, que es amor, empatía, cuidado, compasión y algo que hablamos y creo que hace falta mucho en nuestra sociedad, es empezar a ayudar a los clientes a que piensen de forma estratégica en su salud y que dejen de pensar que la salud es solamente, ¿no? Venir cuando uno está muy mal. El otro día lo comentaba la doctora imagenóloga, que decía que aquí los pacientes vienen cuando ya están muy mal y no hacen prevención. Entonces yo creo que tenemos que ayudarle a nuestros pacientes o los clientes. Creo que ahí tenés el amor de decir, no esperes hacerte tus chequeos, vivir una vida saludable, ¿no? Cambiar tu forma de pensar con respecto a lo que significa la felicidad, porque a veces pensamos que la felicidad es comer, ¿no? Churrasco
todos los días, ¿no? La fiesta, etcétera. Está muy metido eso en nuestra cultura, ¿no? Y empezar a crear hábitos saludables para también tener una vida saludable. El amor hacia los demás, ¿no? Las relaciones sanas, digamos, fortalecer nuestra familia, fortalecer nuestros vínculos, fortalecer nuestras amistades, ¿no? Todo eso nos hace personas más sanas. Dale, te dejo ahí con lo que estabas comentando, tu experiencia en la clínica. Sí, cuando hablábamos de compasión, está el otro extremo, que es la insensibilidad, o sea, la cauterización del corazón, el hecho de... y claro, es entendible de que por los años de trabajo y por las experiencias de cada médico, cada enfermera, todas las personas que asistieron, podamos tener un cierto grado de cauterización en el sentimiento, en la emoción, en el vínculo. No lo hacemos, no lo logramos consolidar. Entonces, eso hace que sintamos una frialdad en el servicio. Entonces, eso es lo que experimenté, sinceramente, con algunas personas. Es decir, en el momento más vulnerable de una persona, en el momento más crítico, lo que menos uno piensa, digamos, en su condición, sino en su vergüenza, por ejemplo. El pudor, es decir, te tengo que poner una sonda, pero vamos, no te preocupes, ¿no? Ese es otro nivel, quiero decir, tenemos que resolver el tema, qué sé yo, un ejemplo, vesical, entonces quiero yo decirte que te vamos a poner una sonda. Clínicamente lo hicieron perfecto, es decir, cumplieron los procesos, hicieron los protocolos, pero lo extraordinario es la descauterización, es decir, tranquilo, no te preocupes. Esto lo hacemos todos los días y no va a pasar nada. O sea, creo que eso hace que aplaque tu vergüenza, tu ansiedad, tu angustia, cosa que en el tema médico, creo yo, en el tema clínico, somos excelentes. Y por ahí no pensamos en esa humanidad, es decir, en la vergüenza, en cómo estoy en ese momento y quién puede decirme algunas cosas, ¿no? Te voy a preguntar algo que, aprovechando que trabajas en la clínica y aprovechando que yo sé que vos querés que de esta experiencia aprendamos, pero no se lo puedo preguntar a otros clientes, ¿no? Así que aprovecho para que lo digas, por favor, de la forma más directa, sincera. Cuando uno está muy enfermo, ¿qué espera de las personas que trabajan en una clínica? Lo estás transmitiendo muy bien, pero explayate en todo lo que uno espera para que las personas... Cada persona es diferente, hay que entender, digamos, ¿no? Quizás lo que vos esperás es diferente de lo que yo espero, pero creo que también somos muy similares en muchas cosas. Entonces, dale, comentanos, así como decía, que una palabra de aliento, que me cuiden el pudor, ¿qué uno espera cuando uno está muy enfermo? La atención de lo que no se ve. Es decir, yo estaba seguro que estaba en el mejor lugar para mi salud, pero en el proceso habían muchas situaciones incómodas y difíciles con respecto a las emociones. Sí tenemos un equipo de psicólogos fantástico, donde podemos hacer descargas emocionales importantes, pero desde el inicio, es decir, no solo a mí, sino a mis familiares también, a las personas que están afuera, porque al fin y al cabo vos podés estar en la terapia intubado, pero la atención... ¿no? Sí, ¿no? La atención del que está padeciendo afuera es importante, ¿no? También son nuestros clientes. Son familiares en este momento, pero son potencialmente clientes en el futuro. Entonces, quien tiene lo que hablamos en un inicio para servir es notorio al momento de servir. En todas las áreas, en todos los departamentos, desde cobranza, desde recepción, enfermería, médico. Cuando hay un vínculo es distinto a verlo como un paciente. Y cuando cada cosa, en cada departamento, en cada área que nosotros tengamos el privilegio de servirle, miremos la otra cara. Cuando hablamos de cobranza, miramos el bolsillo. Cuando hablamos de admisión, miramos la negociación. Pero no solamente miremos eso. Detrás de eso, ¿qué está para ser empático? ¿Quién sabe si lo que está detrás no es un anzuelo perfecto para conseguir el cliente? No sé si me estoy dejando entender. Estaba hablando, por ejemplo, cuando estás en ese momento difícil, las cosas que no se ven. Uh-huh. La familia, que la atiendan a tu familia con amor. El pudor, que a veces uno, digamos que en ese momento no te vean como un paciente, sino te vean como un ser humano. Y, por decirte, si estás desnudo, quizás te digan algo para hacerte sentir humano, ¿no? Justamente me pasaba eso, perdón que lo corte, y le estaba diciendo en todas las áreas. En todas las áreas podemos aportar algo que no se ve. Y claro, desperté después de 5 días de intubación y me hice caca, ¿no? Y me limpiaron ya con toda la vergüenza.
Y claro, me terminaron de limpiar, a los 5 minutos me volví a hacer día. Y yo pues con una vergüenza, o sea, mis colegas me están mirando, ¿no? O sea, es difícil, lo puedo volver a ver. Entonces, No sé si morirme o... ahí, déjeme, digamos, ¿no? Pero lo que usted dice, esas palabras, decir, no te preocupes, estamos para esto, estamos acostumbrados a hacerlo. Las veces que sea necesario, totalmente aplaca tu vergüenza, porque decir, ya, y es más decir, que llegar a esto para mí es el cielo, decir, no te preocupes, porque para mí es un placer servirte, es algo que Ese es como el máximo nivel. es el máximo, o sea, y que de verdad lo sientas, ¿no? Y claro, que lo diga y vos digas, digamos, increíble cómo somos los seres humanos, ¿no? Pero que lo digan y aunque vos estés ahí, ¿no? Entre el cielo y la tierra, igual estás pendiente si es verdad o no es verdad, si es genuino o no es genuino, ¿no? Todos esos detalles que hacen que no perdamos nuestra humanidad, creo que van a lo mismo de cómo creas, pero no es cómo puedes generar entre todos, porque no es algo solito, una organización que sea la que nosotros soñamos. Y los seres humanos tenemos ciertas necesidades todos, ¿no? Y una de esas es el respeto. Y queremos sentirnos respetados en todos los tiempos, y cuando yo estoy en una situación más vulnerable, más aún. Porque yo no dependo de mí. Y ahorita que vos decís, me hice caca, ahorita que lo digo, nos cuesta decir eso, ¿no? Nos cuesta hablar de esas cosas. Las escondemos, como que no pasan nunca, pero pasan. Y esa persona que viene y te limpia, porque quizás vos no podés moverte, estás entubado, estás saliendo, estás sin fuerzas, ¿no? En esos momentos son donde pedimos la máxima humanidad. ¿Y cómo impacta, ingeniero, en el futuro? Porque, mire, usted me pidió algo y lo único que recordé es ese momento. Y es algo que queda impreso en uno. Así como yo iba a sugerir también el tema de los ambientadores. Cuando nosotros recibimos una noticia o cuando tenemos una experiencia difícil, comenzamos a asociar olores, momentos, situaciones, emociones con esa situación. Entonces, si nosotros no pensamos en eso de lo que no se ve, por ejemplo, si me cambian los ambientadores, los pasillos, para mí fuera fantástico, porque todos los días que paso y lo huelo, lo recuerdo. Es decir, si alguien vino hace 3 meses atrás, olió y le dieron una noticia, no va a querer volver porque va a oler el ambientador. Quitemos o cambiemos periódicamente el olor de ese ambientador. Hasta en ese mínimo detalle, digo yo, atender lo que no se ve es algo para mí que va a completar, creo yo, ese ciclo de servicio, ¿no? También estamos hablando muy alto, creo, ¿no? Pero... No me parece. ¿No te parece? No, porque al final, si vos tenés una clínica donde atendés pacientes que están graves, lo que yo quiero saber es en qué aspectos podemos atender mejor al paciente que está pasando por una situación donde todos vamos a estar el día de mañana, ¿no? Y queremos, ¿no?, que nos atiendan a nosotros como nosotros hemos atendido, ¿no?, a nuestros familiares. Entonces, volvés a lo mismo. En el momento que yo cambio ese olor del pasillo, ese aromatizante, en ese momento me estoy haciendo yo mismo un servicio. Que es para los demás, pero lo estoy ganando yo en ese momento. Entonces, y ahí te voy a hablar de un tema, pero cerrando esto, cuán importante es que nosotros estemos a la altura de los momentos más críticos de los familiares, ¿no? De los pacientes. Que tengamos todos esos detalles pensados y que le demos amor al paciente, porque de nada sirve sacar una norma que diga, ¿no? Cuando el paciente se haga caca, decirle que no importa. No va por ahí, porque van a haber miles de situaciones, millones de situaciones diferentes. Cada momento es diferente, cada paciente es diferente. Nos decía cuando la entrevisté a Mitre, que estuvo, ¿no?, en terapia intensiva, decía, una de las cosas más importantes es estar atento a qué le voy a decir a la familia. Una de las cosas centrales es entender el momento. Habrá un momento para hacer chistes, habrá un momento para ser más serio, habrá un momento para ser más amoroso, habrá un momento, ¿no?, para ser más cariñoso con el paciente, hay momentos, y eso no se enseña en los manuales, no es como hacer el manual para ser padre, ¿no? El manual para ser persona, no, es día a día viendo, ¿no?, y aprendiendo. Pero si tenés el amor y tenés el respeto, la empatía, ¿no?, pensás en los demás, sos responsable, vas creando entre todos ese ambiente. Y ahí, al ejemplo del ambientador, si yo veo algo que yo quiero cambiar, es responsabilidad de quién es hoy día en la clínica. Del que lo puede ver. Entonces,
el tema de los olores es algo muy importante en las clínicas. Inclusive nosotros en la clínica, y eso, visión de Tía Chichi, ella siempre quiso que en la clínica no haya olor a hospital. Porque lo que vos decís, hablaba un psicólogo que decía, había una persona, tenía una paciente que estaba con el tema de quimioterapia. Y esta paciente iba, ¿no? Y le hacían la quimioterapia y después se iba debajo de un árbol, por decir un árbol de manga. Y se sentaba ahí, después dejó la quimioterapia y iba y se sentaba al mismo árbol. Y cada vez que se sentaba ahí, porque tenía ciertos olores, se sentía como si tuviera la quimioterapia. Porque le hacía, ¿no? Lo asociaba. Entonces, nuestra mente asocia todo. Entonces, es un ejemplo, pero por supuesto que si entendemos ese tipo de cosas y las podemos transmitir, y vos tenés ya esa responsabilidad, ¿no? De transmitirla con quien compra eso, para decir cambiemos, o que directamente que no hayan, ¿no? O usar, digamos, materiales que no tengan ningún tipo de olor, que justamente siempre fue la esencia inicial de la clínica. Pero más que aferrarnos a algo, es qué hace sentido, cómo atendemos mejor al paciente, y esa es responsabilidad de todos nosotros. Te agradezco mucho, Gustavo, el día de la conversación de hoy. Creo que 1 hora se hace corto. Creo que es importante que transmitas la experiencia. Vos tenés un testimonio fuerte de lo que significa estar en ese momento, y creo que hay que transmitirlo, y creo que hay que enseñarlo para que las personas puedan abiertamente decir, ¿sabes qué, Gustavo? ¿Qué sentías? ¿No? Yo sé que cuando uno te pregunta eso, lo volvés a sufrir un poquito, ¿no? Pero también parte del proceso de sanación, ¿no? Es repetir y repetir y repetir, ¿no? Y así uno también se va dando cuenta que eso ya fue, que tuviste tu milagro dentro de la clínica, y que eso te hace más fuerte, ¿no? Y te hace ser un poco lo que hablábamos el otro día, el guerrero, ¿no? Que sabe que puede con cualquier cosa, ¿no? Entonces, transmitirlo, lleva tu testimonio, y que las personas puedan empezar a entender lo que significa estar en ese lugar, digamos, ¿no? Y también transmitir esa sensibilidad para que seamos sensibles, ¿no? Obviamente somos una empresa que requerimos los recursos económicos para pagar el sueldo de más de 500 personas que trabajan en la clínica, que es el principal gasto, ¿no? En la clínica es el tema salarial, pero también el recurso económico también para pagar los proveedores, ¿no? Los medicamentos, los materiales, la tecnología. La salud es algo que tienen costos elevados, pero lo central, o sea, lo económico es el oxígeno para que las cosas se puedan funcionar. Pero lo esencial es que tengamos amor por los clientes. Y eso no es un tema económico, ¿no? Eso es un tema simplemente de sacar lo que tenemos adentro. Te agradezco muchísimo. No sé si tenés algún mensaje para cerrar hacia la clínica, hacia las empresas que están haciendo formas diferentes de administración como la nuestra, para las personas en Bolivia, para las personas que nos escuchan afuera. ¿Qué mensaje cerraría, Gustavo? Sí, cuando entramos a ver la autogestión, es como la respuesta a eso de lo que estaba yo, o lo que hay muchas personas estaban sintiendo, pero no lo estaban materializando, teorizando, procedimentando. Es decir, la autogestión es el resultado, digamos, no es el resultado, es el inicio de eso, de amar, de producir, de desarrollar, de aprender, el hecho de servir, de empatizar, de escuchar, porque cuando creemos que nuestro fruto es el resultado de lo que yo hago, y ese fruto es bueno, voy a trabajar mucho más en dar buen fruto. Es decir, yo me valgo, o mi carta de presentación es el producto que yo saco. Entonces, mientras mejor sea mi producto, habla mejor de mí. Entonces, mientras más deficiente sea mi fruto, ¿qué van a hablar de mí? Entonces, por la autogestión me ayudó a eso, a decir, voy a trabajar en función al producto que puedo dar, al fruto que puedo resolver. Y creo que si todos pensamos en eso, vamos a apuntar a amar, a servir, a ser empático, a tener compasión con la gente, porque el resultado va a ser bueno, es bueno. Las empresas que buscan esta libertad hacia las personas, muchas de ellas hablan de empresas amorosas. ¿Y qué significa una empresa amorosa? Justamente la empresa donde ve hacia las personas, aceptándolas como son. ¿Y qué significa eso? De que yo no tengo el derecho de cambiarte. Esa es una responsabilidad tuya. Vos, ¿qué querés ser vos? Y también uno tiene el derecho también de dejar una relación, ¿no? O sea, tiene uno la libertad de, si uno no quiere estar en una relación, puede irse. Entonces creo que bajo el amor es aceptar
a la persona que tenés al frente como es y entender que esa persona es eso y amarla así. Y eso significa estar o no estar, digamos, ¿no? Pero yo no voy a ir o sea, en el momento que yo quiero ir a violentar y cambiarla a la fuerza, no va a funcionar, ¿no? Entonces hay mucho respeto por detrás. Y lo mismo también las empresas responsables. Si yo soy una empresa responsable, yo entiendo la importancia de lo que yo hago y las personas en las que trabajan entienden la importancia de lo que hacen. Entonces, creo que hoy día hemos hablado, porque fíjate que recién estamos hablando de autogestión hacia el final, ¿no? Pero hemos hablado de todo esto y de cómo vos decidís en cada interacción que el servicio que vos des sea extraordinario y querés para todas las personas que trabajamos en la clínica que nuestro servicio sea extraordinario y que nuestro producto sea extraordinario y que no nos quedemos en la mediocridad. La mediocridad te mata. El momento que entras ahí estás muerto en todo lo que nosotros hacemos. Así que ha sido un gusto, Gustavo, te agradezco y espero que pronto podamos seguir conversando. Gracias, Gustavo. El gusto ha sido mío, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias.